Bueno, durante la clase de hoy vamos a conocer a las vías cerebelosas. Vamos a comenzar hablando de las vías del arquicerebelo. Para eso conviene recordar que el arquicerebelo es la estructura más primitiva del cerebelo humano, fue su primera adquisición filogenética. La función del arquicerebelo más sobresaliente es la de asegurar el control del equilibrio estático. Sobre todo esta función está relacionada con la posición de la cabeza en el espacio. La vía del arquicerebelo comienza en este sector que es el oído interno. Allí se encuentra el ganglio de Scarpa y los receptores que son el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Luego se va a formar el nervio vestibular que va a ingresar al encéfalo a través del conducto auditivo interno que se encuentra, como ustedes recuerdan, en la base del cráneo. Desde allí se va a dirigir a los núcleos vestibulares en el piso del cuarto ventrículo. Ahí va a surgir un fascículo que se denomina vestíbulo cerebeloso. Este fascículo, por el pedúnculo cerebeloso inferior, va a ingresar al cerebelo y se va a dirigir a la corteza del arquicerebelo o corteza flóculo-nodular. Desde acá, la información se va a dirigir hacia los núcleos del techo o fastigio y a partir de acá surge la principal vía eferente que es el fascículo fastigio vestibular. Entonces la información vuelve a los núcleos vestibulares del piso del cuarto ventrículo y allí surge un fascículo que ustedes ya conocen, que es el fascículo vestíbulo espinal. Ustedes vieron o conocieron a este fascículo cuando vieron a las vías motoras extrapiramidales. Recuerden que este haz vestíbulo espinal se encarga de estimular a los músculos extensores del cuello y la parte superior del tronco. De esta manera contribuye al posicionamiento de la cabeza en relación a la posición del tronco. Bueno, acá les dejo un resumen de lo que vimos recién en el esquema. Estuvimos hablando del arquicerebelo, al que podemos llamar lóbulo flóculo nodular o cerebelo vestibular, por la relación del cerebelo con la vía vestibular, con el oído interno. La función del arquicerebelo, como vimos, es el control del equilibrio estático. Las aferencias, lo que ingresa al cerebelo, las aferencias más importantes, provienen, como vimos, del ganglio vestibular del oído interno e informan al cerebelo de la posición de la cabeza en el espacio. Ingresan por los pedúnculos cerebelosos inferiores a la corteza del arquicerebelo, nódulo y flóculo, luego pasan a los núcleos del techo o fastigio. Y las eferencias son varias, pero la que destacamos, la más importante, es el haz fastigio vestibular, que es el que vuelve a los núcleos vestibulares del piso del cuarto ventrículo y a partir de allí se forma el haz vestíbulo espinal. Pasamos a las vías del paleocerebelo. Recordemos que el paleocerebelo también puede ser denominado lóbulo anterior y también recordemos que la función más importante del paleocerebelo es el control del tono muscular y del sentido postural. Interviene o está relacionado con el sentido de la postura. El paleocerebelo recibe varias aferencias, pero las más importantes son el haz espinocerebeloso directo dorsal o de Flechsig, que conduce la sensibilidad propioceptiva inconsciente de la mitad inferior del tronco y de los miembros inferiores. Las fibras nerviosas que lo constituyen, recuerden que nacen en el cuello del asta posterior en el núcleo de Clark. El fascículo corre por el cordón lateral de la médula espinal del mismo lado y entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? Se va a dirigir ahí a la corteza del paleocerebelo inferior.
Esa es una de las principales aferencias. La otra va a ser el haz espinocerebeloso cruzado ventralo de Gowers, ahí lo vemos, acá lo tenemos, que conduce la sensibilidad propioceptiva inconsciente de la mitad superior del tronco y de los miembros superiores. Las fibras que lo constituyen nacen en el cuello del asta posterior, pero en el núcleo de Becherel. Se cruza, se ubica en el cordón lateral del lado opuesto de la médula espinal, luego asciende, vuelve a cruzarse y penetra al hemisferio cerebeloso a través del pedúnculo cerebeloso superior para dirigirse al páleo cerebelo superior. Luego, estos dos haces se van a dirigir. El espino cerebeloso directo, dorsal o de Fletching pasa de la corteza del páleo cerebelo inferior al núcleo emboliforme, y el haz espinocerebeloso cruzado ventralo de Gowers pasa del páleo cerebelo superior, de la corteza del páleo cerebelo superior, al núcleo globoso. Recordemos que estos dos núcleos, si los unimos, podemos llamarlos núcleos interpósitos o núcleo interpósito. A partir de ahí van a surgir una gran cantidad de eferencias, pero la más importante es la que conecta a este núcleo interpósito, es decir, globoso y emboliforme, con el núcleo rojo. Esa es la eferencia más importante y la más destacada. A partir de ahí se va a formar, del núcleo rojo, se va a formar el haz rubroespinal, que ustedes ya conocen, que vieron cuando vieron las vías motoras extrapiramidales. Recuerden que este haz rubroespinal tiene como función primordial o principal estimular el tono de los músculos flexores de las extremidades. Entonces, lo va a hacer, va a cumplir esta función gracias a la información que reciba del páleo cerebelo. Bueno, acá les dejo, como hice con el arquicerebelo, un pequeño resumen. Entonces, el páleo cerebelo puede ser llamado también lóbulo anterior o cerebelo espinal, porque está relacionándose el cerebelo con la médula espinal, de donde proceden las principales aferencias. La función es la regulación del tono muscular y el sentido de la postura. Las aferencias, las más importantes, son el fascículo espinocerebeloso directo, que conduce la sensibilidad propioceptiva inconsciente de miembros inferiores y la mitad inferior del tronco, que por los pedúnculos cerebelosos inferiores ingresa a la corteza del páleo cerebelo inferior, que recordemos es la úvula, la pirámide y la amígdala. Luego va al núcleo emboliforme y desde allí las fibras eferentes van al núcleo rojo para formar el haz rubroespinal. La otra aferencia es el fascículo espinocerebeloso cruzado, que conduce la sensibilidad propioceptiva inconsciente de miembros superiores y la parte superior del tronco. Por los pedúnculos cerebelosos superiores ingresa a la corteza del páleo cerebelo superior, que recordemos está formada por la língula, el lobulillo central, culmen, frenillo de la língula, ala del lobulillo central y lobulillo anterior. De ahí se dirige al núcleo globoso y desde allí las fibras eferentes se dirigen al núcleo rojo y van a formar también el haz rubroespinal. Pasamos a las vías del neocerebelo. Recordemos que el neocerebelo o el lóbulo posterior fue la última adquisición filogenética del cerebelo humano y que tiene como función principal el control de los movimientos voluntarios y semiautomáticos. Bueno, esta vía va a comenzar en la corteza cerebral. Se va a formar, va a partir de diferentes sectores de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, a partir de allí se forma el fascículo córtico-pontino,
que, como su nombre lo indica, va a ir desde la corteza cerebral, desde diferentes sectores de la corteza cerebral, hasta la protuberancia anular. Desciende, entonces, desde aquí, desciende por la porción retrolenticular de la cápsula interna, desciende por el pie del mesencéfalo y llega hasta la protuberancia anular, donde hace relevo por los núcleos del puente, cruza la línea media y por el pedúnculo cerebeloso medio penetra al neocerebelo a través del fascículo pontocerebeloso. Ahí se dirige a la corteza del neocerebelo. Luego, la información va a pasar al núcleo dentado y lo va a hacer a través del fascículo cerebelo-dentado. ¿Sí? Luego, desde aquí van a partir varias eferencias. Las más importantes son el haz dento-rúbrico y el haz dento-talámico. Entonces, el dento-rúbrico se va a dirigir hacia el núcleo rojo y el dento-talámico se va a dirigir hacia el tálamo. Y esta, la información desde acá va a volver a la corteza a través del fascículo tálamo cortical. Entonces, el resumen de esta vía sería recordar que el neocerebelo también puede ser llamado lóbulo posterior o cerebro-cerebelo, porque en realidad lo que hace es conectar al cerebro con el cerebelo. La función del neocerebelo es la coordinación de movimientos voluntarios y semiautomáticos. Las aferencias provienen de la corteza cerebral. Por los pedúnculos cerebelosos medios ingresan a la corteza del neocerebelo, declive, folium, tuber, lobulillo simple, lobulillo semilunar superior, semilunar inferior y digástrico. Luego pasan al núcleo dentado y las fibras eferentes parte van al núcleo rojo para contribuir a la formación del fascículo rubroespinal y parte van al tálamo y desde allí vuelven a la corteza frontal y temporal. Así terminamos las vías cerebelosas. Muchas gracias por su atención.